Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que he dedicado a comentar para ustedes las principales ideas que nos presenta Ayn Rand en su libro La virtud del egoísmo. Y estamos ya al final de este ciclo, en el capítulo 15, en el cual Rand nos habla de cómo debe financiarse un gobierno en una sociedad libre. Y lo primero que hace Rand es rechazar el financiamiento del gobierno por la vía de los impuestos que son, vamos a decirlo así, claramente iliberales, porque cuando el gobierno cobra impuestos, lo que hace es obligar al contribuyente, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual es una violación al derecho de propiedad privada. ¿Sí? Dice Rand, ¿cuál sería el método correcto de financiar al gobierno en una sociedad completamente libre? Dice, esta cuestión se plantea generalmente en conexión con el principio objetivista, que es uno de los principios del liberalismo clásico, de que el gobierno de una sociedad libre no puede iniciar el uso de la fuerza física, no puede recurrir, vamos a decirlo así, a la fuerza ofensiva, y que solo le está permitido utilizarla en represalia contra aquellos que iniciaron su uso. Dado que la imposición de gravámenes, que el cobro de impuestos significa la iniciación, el inicio del uso de la fuerza, tal vez por eso se llaman impuestos, surge la pregunta de cómo obtendría el gobierno de un país libre el dinero necesario para financiar las actividades, ojo, que le son propias, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, tareas que tienen que ver con la impartición de justicia, que supone fundamentalmente cuatro cosas: prohibir la violación de derechos, prevenir hasta donde sea humanamente posible la violación de derechos, castigar a quien viole derechos de terceros, al delincuente, y obligarlo a resarcir. Las tareas propias del gobierno. En una sociedad totalmente libres, ¿sí?, los impuestos, o para ser más exactos, el pago de los servicios estatales, el pago de los servicios gubernamentales sería voluntario. Y aquí la gran mayoría de la gente diría, ¿pero cómo? A ver, si dejáramos que la gente voluntariamente aportara para financiar al gobierno, pues lo más probable es que nadie aportaría. Y es una posibilidad. Lo más probable es que nadie aportaría. ¿Sí? Ahora, dice Rand, como puede demostrarse que las actividades apropiadas del gobierno, la policía, que nos defiende de los delincuentes internos, las Fuerzas Armadas, que nos defienden de los delincuentes externos, los tribunales de justicia, que imparten justicia castigando al delincuente y obligarlo a resarcir, son tareas requeridas por los ciudadanos individuales y afectan directamente sus intereses. Estos estarían, y luego entre paréntesis pone, y deberían estar dispuestos a pagar por tales servicios, así como pagan, por ejemplo, sus seguros. A ver, uno voluntariamente, por los beneficios que traen consigo, paga su seguro de vida, su seguro de gastos médicos, el seguro del automóvil y cualquier otro seguro que estemos dispuestos a contratar para vivir más tranquilos. A ver, lo que está diciendo Rand es que la tarea fundamental del gobierno es impartir justicia, ¿sí? Prohibir que se violen derechos, prohibir matar, prohibir secuestrar, prohibir robar, prevenir hasta donde sea humanamente posible esos delitos, prevenir los asesinatos, prevenir los secuestros, prevenir los robos, y en caso de que la prevención no haya surtido efecto, castigar al delincuente y obligarlo a resarcir. Y yo creo que cualquier persona, ¿sí?, está dispuesta o le gustaría vivir en una sociedad en la cual el gobierno realizara
con toda honestidad y con la mayor eficacia posible estas tareas. Inclusive, y esto es interesante, tratándose de un delincuente. Porque, a ver, ¿cuál es la condición ideal de cualquier delincuente? Ser el único delincuente de la localidad, de la colectividad, de esa sociedad. Porque, a ver, si yo soy el único asesino, nadie me va a asesinar, porque yo soy el único asesino. Si yo soy el único secuestrador, nadie me va a secuestrar, porque yo soy el único secuestrador. Si yo soy el único ladrón, nadie me va a robar, porque yo soy el único ladrón. ¿Y qué condición tiene que cumplirse para que yo sea el único asesino, el único secuestrador, el único ladrón? Pues que el gobierno, ¿sí?, con toda honestidad y con la mayor eficacia posible, haga sus tareas, ¿sí? Y que yo venga a ser, vamos a decirlo así, la excepción que confirmaría la regla. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que a toda persona, incluidos los delincuentes, ¿sí?, les conviene vivir en una sociedad con gobiernos honestos y eficaces. Porque yo como delincuente lo que quiero es cometer delitos en las personas de terceros, pero de ninguna manera quiero que se cometa un delito en mi persona. Yo como secuestrador quiero secuestrar a terceros, no quiero que me secuestren a mí o que secuestren a mis familiares, a mis amigos, a mis seres queridos. Yo como asesino quiero asesinar a alguien más, pero no quiero que me asesinen a mí o que asesinen a mis amigos y familiares. Yo como ladrón quiero robarle a los demás, pero no quiero que me roben a mí o a mis familiares o a mis amigos. Entonces, a ver, si la tarea esencial del gobierno es la que tiene que ver con prohibir la violación de derechos, o dicho de otra manera, la comisión de delitos, prevenir la comisión de delitos, evitarlos hasta donde sea humanamente posible. Y en caso de que esa prevención no surte efecto, castigar y obligar a resarcir al delincuente. Si todo mundo quiere que el gobierno realice esas tareas, entonces, ¿por qué no dejar que cada uno voluntariamente aporte para que el gobierno realice esas tareas? ¿Por qué no dejar que cada uno aporte para que el gobierno realice esas tareas? Dice Rand, en una sociedad totalmente libre, los impuestos, o para ser más exactos, el pago de los servicios estatales sería voluntario. ¿Cómo puede demostrarse que las actividades apropiadas del gobierno son requeridas por los ciudadanos individuales y afectan directamente sus intereses? Estos estarían, o deberían estar, pone Rand entre paréntesis, dispuestos a pagar por tales servicios, así como pagan sus seguros. Bueno, de entrada el argumento es interesante, dado que todos, incluidos los delincuentes, quieren gobiernos honestos y eficaces, ¿por qué no dejar que los ciudadanos voluntariamente aporten para que el gobierno pueda realizar con honestidad y la mayor eficacia posible sus tareas? Bueno, surgirían de entrada dos problemas que Rand no menciona, pero que creo que vale la pena mencionar. El primero, ¿qué hacemos con los, llamémosle así, free riders? ¿Sí? Aquellos que sin pagar impuestos, voluntariamente, que entonces habría que cambiarles el nombre, porque ya no serían impuestos, sino contribuciones, ¿sí?, se benefician de las tareas del gobierno. En pocas palabras, ¿qué hacer con los gorrones? Bueno, vamos a suponer que todo mundo aporta mensualmente a una cuenta del gobierno y de ahí salen los recursos para que el gobierno, con toda honestidad y la mayor eficacia posible, cumpla con su tarea de policía, cuya primera tarea es la prevención de los delitos. Y yo no contribuyo, soy un gorrón, ¿sí? En el momento en el cual el ladrón está dispuesto a saltarme a punta de pistola, aparece un policía y evita el asalto. La pregunta es, si yo no contribuí con aportaciones voluntarias a financiar las tareas de los policías, ¿tengo derecho a que el policía me defienda del delincuente?
Pues estrictamente hablando, no. No aportaste. ¿Con qué cara vienes aquí a exigir que el policía te defienda del delincuente? Entonces, claro, si dejáramos que los impuestos, que ya no serían impuestos sino contribuciones, se pagaran voluntariamente, yo creo que en mayor o menor medida surgirían, porque nunca faltan personas así, los gorrones. Aquellos que dicen, pues a ver si es chicle y pega, no contribuyo, pero ojalá, y si me asaltan, por ahí haya un policía dispuesto a defenderme. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar este problema de los gorrones? Bueno, pues mira, que todo aquel que aporte le dan un recibo, ¿sí? Donde, ¿sí? Con el cual puede comprobar que aportó y que por lo tanto tiene derecho a que el policía lo defienda del delincuente. Y entonces tendríamos que andar con este recibito en la cartera. Pero entonces, ¿cómo funcionaría esto? A ver, en el momento en el cual el ladrón está a punto de robarme, aparece el policía, detiene la escena y dice, a ver, usted ciudadano, muéstreme el recibo de que efectivamente contribuyó a financiar las tareas de la policía. A ver, aquí está el recibo, está vigente, de acuerdo, lo voy a defender. No tiene ese recibo, no tiene cómo comprobar que aportó, por lo tanto tal vez no aportó, entonces no lo defiendo, estimado ladrón, prosiga usted con el asalto. Pues evidentemente que las cosas no se pueden hacer así. El primer problema que presentaría, ¿sí?, el convertir los impuestos en contribuciones voluntarias sería el de los gorrones. ¿Qué hacer con los gorrones? Bueno, ¿y cómo evitas a los gorrones? Pues obligando a todo mundo a aportar una determinada cantidad para que, en el mejor de los casos, el gobierno haga con honestidad y eficacia las tareas que le corresponden. ¿Sí? Que le corresponden. Ahora, otro problema con lo de la aportación voluntaria. Y lo que las personas aporten voluntariamente será suficiente para financiar las tareas del gobierno de tal manera que ésta las pueda realizar con honestidad, lo cual depende de la ética de los gobernantes, pero sobre todo con la mayor eficacia posible, lo cual depende en buena medida del presupuesto con el que cuenten para, por ejemplo, tener bien armada a la policía. Porque este es el segundo problema. Bueno, a ver, ¿sí? ¿Qué hacemos? Primer problema con los gorrones. Y la segunda, las aportaciones de quienes voluntariamente aportan para financiar al gobierno van a ser suficientes. Y además tendría que hacer, obviamente, una aportación habitual, por ejemplo, cada mes. Cada mes. Entonces aquí hay dos problemas, ¿no? El de los gorrones y el de la posible insuficiencia de los fondos así obtenidos para que el gobierno realice con honestidad y eficacia sus tareas, ¿sí? Pero la idea de entrada de Rand es interesante. Ya vamos a ver cómo le da ella la vuelta a estas dos objeciones. Dice, en una sociedad totalmente libre, donde se respeta sin ningún tipo de restricción el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada con la única condición de que se respeten los derechos de terceros, los impuestos, o como dice Rand, el pago de los servicios estatales sería voluntario. Y dice, como puede demostrarse que las actividades apropiadas del gobierno, la policía que nos defiende de los delincuentes internos, las fuerzas armadas que nos defienden de las agresiones del exterior y los tribunales de justicia que castigan a los delincuentes y los obligan a resarcir, son requeridas por los ciudadanos individuales y afectan directamente sus intereses, estos estarían, y entre paréntesis pone Rand, y deberían estar. Y entre paréntesis y deberían estar, a lo mejor nos indica que ella misma no estaba muy convencida de lo que estaba escribiendo. Estos estarían dispuestos a pagar por tales servicios, como pagan sus seguros. Como pagan sus seguros. Ahora, la conclusión de Rand es correcta. Pagar impuestos implica que el gobierno nos obliga, bajo amenaza de castigo,
a entregarle parte del producto de nuestro trabajo, parte de nuestros ingresos. Y eso al pan pan y al vino vino, independientemente de a qué y cómo utilice el gobierno esos recursos, es un robo. Implica el uso ofensivo de la fuerza, y ese uso ofensivo de la fuerza es iliberal. Hasta ahí, Rand tiene razón. Nos vemos en la próxima.